Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Es día de preguntas del día y como cada semana, Master, resolveremos 4 de las preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que tituló el video sobre de qué trataría una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, la cuarta y pregunta final de este video junto con otras. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que hay como miembro del canal, que es una gran forma de apoyar. Y también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o entras en los directos exclusivos para miembros, las rifas de coleccionables y el grupo de Telegram de la comunidad más luminosa, los Masters. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Aaron Corona nos cuestiona ¿para cuándo tendremos un primer avance de la serie animada de Maul Shadow Lord? Y bueno, en la Celebration Japón de abril ya hubo uno para asistentes exclusivo, y en la Destination D23 de este agosto puede ser que haya otro igual. Pero hay que recordar que Lucasfilm y Disney Plus dejan el marketing de las series animadas para cuando están muy cercanas, porque las dejan como algo secundario. Y Maul Señor de las Sombras está confirmada para 2026 y es altamente probable que sea como un aperitivo para aperturar el próximo año en sus 16 episodios semana a semana, esto previo a la cinta del Mandalorian que llega el 22 de mayo. Y yo creo, por cómo ha trabajado en el pasado Lucasfilm, que para entonces la temporada 1 de Maul ya habrá terminado, quizás en el mismo mayo. Y esto nos dice que obviamente Masters deberá empezar antes, y yo veo probable el debut de la temporada de Maul entre enero a marzo, Masters, para concluir antes del Mandalorian. Y ojo, si consideramos lo que hicieron las últimas 2 series animadas de Disney Plus que debutaron en los años pasados, el 29 de diciembre de 2024 ahí tiraron el primer tráiler de Tu amigo y vecino Spider-Man, y debutaron un mes después, justo el 29 de enero. Y lo mismo hicieron en Disney Plus con Bad Batch 3, que tiraron el primer tráiler público el 22 de enero de 2024, y la serie salió un mes después, el 21 de febrero. Como siempre, Disney tirando sus trailers animados un mes antes del estreno, porque priorizan el marketing de sus series live action, como al final de este 2025 habrá cosas como Wonder Man o Percy Jackson. Así que con este contexto yo creo que tendremos tráiler de Maul Shadow Lord entre los últimos días de diciembre y los primeros de febrero de 2026. Eso, Masters, es lo más probable. Esa sigue nuestra segunda pregunta. El Master Álvaro 1912 nos cuestiona ¿de qué nivel será la participación de Avelot en Ahsoka 2? Y bueno, yo sigo creyendo que Avelot será una nueva villana cósmica de la fuerza revelada como algo denso y que se sume a la narrativa actual de Filoni. Esto junto con Thrawn, que ya fue establecido, para así ver en Ahsoka 2 un doble villano, uno que haga la guerra estelar con navecitas y otra, claro, para la fuerza. Y creo que es Avelot porque ya vimos en la temporada 1 a las deidades de Mortis y porque ella es la madre, y esto sumado a lo dicho por insiders y las palabras de Baylan Skoll. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Pero ojo, mucho creo que en esta temporada 2, como vimos en los concepts art de la Celebration, será encontrar esas tumbas que hay en Peridia y esa luz que llama a Baylan Skoll en una montaña nevada, habiendo otro combate que ya está confirmado entre Ahsoka y Baylan en Peridia. Y esto quiere decir que de los 8 episodios de Ahsoka, seguramente los primeros 4 serán parecidos a lo que sucedió en la primera temporada para develar eso que buscan, sin que veamos aún a Avelot, pero teniendo contexto. Y creo que a Avelot Filoni se la guardará para dar contexto en sus flashbacks de Clone Wars sobre su origen y cómo está ligada pues a las deidades de Mortis como la madre, alrededor de la mitad de temporada en un episodio que quizás él dirija. Y por eso creo que Avelot saldrá en menos de 4 episodios, Masters. Vaya, incluso puede ser que conozcamos su origen, por ejemplo, esto digamos en un 5º episodio y solo la veamos despertar o iniciar el caos en los últimos 2 de la temporada, porque esto será el preámbulo al caos, viendo cómo Avelot será mucho más grande de lo que pensábamos para el arco de Ahsoka, Sabine y Anakin desde el más allá, únicamente su presentación. Pero el caos máximo de la fuerza con ella lo veremos después en la película de Filoni, ahí sí con Avelot desatada. Así que creo que Ahsoka 2 será más una presentación breve pero oscura, sí climática, pero para sembrar más cosas en la película de Filoni en torno al conflicto cósmico de la fuerza, para que eso con Ahsoka pague después con más personajes reunidos, con el fantasma de Anakin y por qué no hasta con Luke, ya en la película de Filoni unos 3 años después. Eso es a mí lo que me suena, Masters, con la ruta trazada de Filoni en Ahsoka 1, Ahsoka 2 y su peli. Esa sigue nuestra tercera pregunta. El miembro del canal y aprendiz y Carlos Salazar nos cuestiona ¿por qué Disney hasta la fecha no ha concretado una serie de Vader? Y la verdad, Masters, porque le tienen miedo al éxito. No lo han hecho porque no han querido, protegiendo el enorme legado de lo que representa Anakin. Yo también quiero mi propia serie. ¿Tu propia serie? Tú al menos tuviste una temporada. Anakin, la puta saga entera se trata de ti. Claro, Vader es el personaje más icónico de Star Wars y quizás uno de los principales de Hollywood. Y una serie con él repartiendo trancazos y cazando Jedi sería God. No por nada, todo el mundo nos erizó la piel cuando lo vimos en Rogue One en su escena del pasillo del 2016, otra vez en 2022 en la serie de Kenobi con su sable de un bello rojo carmesí. No sé tu fracaso, Obi-Wan. Mataste a Anakin. Yo lo hice.
Pero también es un hecho que Vader es un personaje difícil de escribir porque habla poco y no tiene rostro, Masters. Además de que la saga de Star Wars habla sobre él, sobre su caída y su retorno a la luz. Y también por eso es comprensible que Lucasfilm no quiera tocar más cosas sobre su historia. Incluso si lo recuerdan, Tony Gilroy, el creador de Andor, dijo que él no quería escribir de Vader porque le parecía aburrido, porque era un personaje que hablaba poco. Y eso incluso pasa en las historias de los cómics del canon de Vader. Y ojo, sabemos que el Sith tiene 3 series de cómics largos y son los más vendidos y leídos de todo el canon actual. De hecho, muchas veces les he dicho que se adaptan los 25 números de la serie de cómics de Vader 2017, creados por el mejor escritor de cómics y novelas de Star Wars actualmente, Charles Soule. Eso sería un éxito garantizado para Disney Plus en una serie, digamos, de 5 temporadas, o por qué no en los cines hasta en una trilogía de Vader. Cazando a Jedi random como Kira Kinfila, Yocasta Nu o entrenando inquisidores, también recibiendo lecciones del mismísimo Darth Sidious o hasta construyendo su castillo en Mustafar gracias a Lord Momin, con esa promesa oscura de revivir un día a Padme, con ese portal que había en su castillo, todo para terminar enfrentado con ese Lord de los Sith en un épico final. Vaya, yo la neta creo que si adaptan esos cómics en una serie o película, sería un éxito garantizado porque está muy bien escrita, Masters. Así que ojalá Lucas no tenga miedo al éxito un día y adapte esas historias de Charles Soule en una serie o películas protagonizada por Vader. Y antes de la pregunta final, no se olviden, Masters, que apoyándonos como miembros del canal, con eso concretamos todos los números del Comic Fan Story de La Sombra del Imperio y solo los miembros tienen actualizaciones. No se olviden que esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará aquí gratis cuando esté terminada. El enlace, como siempre, está en la descripción del video. Es así que la pregunta final del Master Adrián Rivera, él nos cuestiona ¿de qué trataría una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi? Hello there. Y bueno, Masters, creo que una continuación de Kenobi como una serie o película sí o sí debe hacerse un día. Sobre todo por lo abierto que se ha mostrado tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen a volver. Esto en numerosas declaraciones tras el final de una temporada 1. Que han hablado pues de una continuación de Kenobi. Pero pensando en los específicos y lo que podríamos ver en una temporada 2, creo que deben de continuar las cosas con lo que ya dejó plasmado Lucasfilm, con 4 cosas en concreto con el maestro del terreno alto. Y el primero de estos, Masters, es que se debe de continuar la cosa para ver un poco de la comunión de la fuerza entre el fantasma de Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi, tal y como lo vimos al final de la temporada 1, abordando un poco de sus lecciones para después Kenobi convertirse en un fantasma eterno. Y es más, si vamos más allá, se pueden agregar cosas que no vimos en el pasado, como un cameo de Yoda, con los 3 Jedi hablando de forma metafísica mediante la fuerza, algo digamos similar a lo que vimos en Rebels. En segundo lugar, creo que esas conversaciones de Qui-Gon Jinn deben detonar la empatía y sobre todo la duda en Kenobi sobre el rol de Anakin como el elegido de la fuerza, sobre todo en su eterna compasión como un Jedi, pensar en redimir a su ex padawan o al menos intentarlo. Y ese momento puede ser muy precuelero, porque todos ahí en esa conversación de la fuerza conocieron al niño Anakin. Y además sabemos que hay un diálogo suelto ahí de la trilogía original que jamás vimos su efecto cuando Vader le dice a Luke en el regreso del Jedi que un día Kenobi pensó como él fallando en redimirlo. Obi-Wan once thought as you do. You don't know the power of the dark side. I must obey my master. Pero un tercer elemento como detonadores de una Kenobi 2, Masters, también es la trilogía que escribió Stuart Beattie sobre Kenobi, que pretendía, como declaró este guionista tras colaborar con Lucasfilm, tener un momento muy precuelero donde el comandante Clone Cody encontrara al escondido Kenobi en Tatooine e hicieran las paces tras la Orden 66, donde en esencia Cody se quedara a cuidar a Luke a la distancia, mientras Kenobi tiene una aventura fuera de Tatooine. Eso pretendía hacer Beattie, y ahí Kenobi no era cazado por inquisidores y esas cosas. Pero el cuarto elemento como un detonador es que George Lucas en los 60 guiones que escribieron varios creadores alrededor de 2008 para la serie de Star Wars Underworld, la primera serie live action que era en la era imperial, ahí se sabe públicamente, Masters, que había un episodio con Obi-Wan Kenobi saliendo del planeta Tatooine metiéndose hasta Coruscant en una misión secreta. La pregunta del millón es ¿cuál es esa misión secreta? Y ojo, que eso fue canon un día para Lucas. Y si juntamos todos estos elementos, creo que podemos tener una potente Kenobi 2, agregando algo de sal y pimienta. Y ojo, también sabemos que Lucas pretendía que Maul dominara los mundos bajos y sabemos que él siempre quiso vengarse de Kenobi. Esto hasta su final en las arenas de Tatooine como lo vimos en Rebels. Así que si el Sabra, como jefe del Alba Escarlata, termina enterándose de por qué Kenobi está ahí en Coruscant, podrá tenderle una gorda trampa.
Y todo esto me parece un caldo de cultivo refrescante para una Kenobi 2, algo muy precuelera y climática, porque pensémoslo así, Kenobi podría tener una nueva razón para salir de Tatooine, y esa podría ser que el pequeño Luke esté enfermo y que el Jedi ayude a Luke a pesar de sus tíos, yendo justamente hasta Coruscant por una medicina, encontrada por qué no por los contactos del clon Cody, pero eso podría llevarlo justo hasta una trampa de Maul. Vaya, Cody podría quedarse sí como una niñera a la distancia de Luke, pero luego siendo usado. Esto mientras Kenobi sale de Coruscant. Pero curiosamente en unos tiempos donde Maul domina los mundos bajos criminales. Y esto se suma a lo que les dije en un principio, de que Qui-Gon Jinn podría sembrar la duda en Kenobi, de que Anakin aún tiene cierta duda luminosa, o que incluso podría tenerla. Esto porque Jinn como un fantasma puede ver el futuro, como sabemos que eventualmente Anakin se redimiría. Esto pues puede sembrar el terreno para que Vader aparezca. Así que en esa misión de Kenobi hacia Coruscant podría justo ser detectado por los tentáculos del mundo bajo de Maul, mientras él consigue esa medicina para Luke, haciendo que todo se le complique en la misión al maestro del terreno alto, para tener un primer combate ahí entre Maul solamente contra Kenobi, que esto llame la atención del gobierno y de nada más y nada menos que de los Sith, o sea, de Vader, más tíos. Y esto, claro, puede alinearse a los eventos de Rebels o hasta de Maul Shadow Lord. Así que creo que hacia el final de esta Kenobi 2, pese a escapar Kenobi de Coruscant, puede ser rastreado en una nave para así ser cazado por el propio Vader y Maul, enfrentándose contra ellos en un crucero en un duelo de 3. Jedi contra Sith versus Sex Sith, lo cual sería toda una locura y que estoy seguro que rompería el internet. Vaya, el duelo de Maul actuando en venganza, más Kenobi defendiéndose de sus dos némesis sería magnífico. Y más aún si él cree que aún puede abogar por Anakin, pero también Vader podría estar cazando hasta Maul por todo el caos que él ha hecho en los mundos bajos hacia los Sith, algo que sabemos que vamos a ver en Maul Shadow Lord. Pero aquí quien podría ser el salvador de Kenobi al final, Masters, y que sería poético, sería que fuese el clon Cody para ayudarlo al final para escaparse y redimirse así tras los eventos de la Orden 66. Porque creo que el clímax puede ser en ese mismo crucero que por daños termine despedazado mientras va viajando a la velocidad de la luz para que sea climático, con Kenobi, Cody, Maul y Vader a bordo, y así que todo termine en una gran tragedia para Kenobi, logrando sí escapar con la medicina para Luke, pero perdiendo a Cody, sacrificándose el clon para que Obi-Wan pudiera escapar en una cápsula de escape, siendo acabado el clon por el propio Vader en persona en una gorda tragedia, todo mientras Darth Maul también escapa apenas de Vader, y quizás por qué no acabando en Malachor, pero sin que nadie sepa que Kenobi logra volver a salvo a Tatooine para ayudar a Luke. Vaya, sería algo muy propio del Jedi que nadie sabría que hizo, solamente él y los tíos de Luke. Vaya, algo así como un esbozo de una potencial Kenobi 2, Masters. Creo que sería algo muy interesante de explorar con el propio Ewan McGregor y muchos otros cameos precueleros. Pero si también quieres saber más de cuánto duró en realidad el balance de la fuerza y por qué es tan relativo, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del terreno alto.